Su nombre completo era José Manuel Román Paine y Flores, novelista, periodista y político. Liberal moderado, especialmente en la hacienda pública. Nació en la Ciudad de México el 21 de junio de 1820. Hijo de José Manuel Paino Bustamante y Josefa Flores. Tras concluir sus primeros estudios en 1834, fue meritorio en la aduana de la Ciudad de México por gestión de su padre. Fue miembro de la Academia de Letrán para 1836, donde dio a conocer sus primeras obras, ensayos y poesías y teatro. En 1839 reestructuró junto con Guillermo Prieto la aduana marítima de Morelos, en la que ascendió hasta ser contador. Para 1840 fungió como secretario del presidente Mariano Arista. También fue miembro del Ateneo Mexicano, fundado ese año a semejanza del de Madrid. En esa década fundó una editorial que contribuyó a las publicaciones para y sobre el Colegio del Espíritu Santo. Editó asimismo los apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos, 1848, en cuyo artículo de colaboración sobre la rebelión de los polcos lamenta el lanzamiento. Fue jefe de sección del Ministerio de Guerra en rango de teniente coronel. Para 1842 lo nombraron encargado de las rentas del estanco del tabaco en Fresnillo, Zacatecas, el cual ayudó a liberar en 1848. También en 1842 lo nombraron secretario de la legislación mexicana en Sudamérica y viajó por primera vez a Francia e Inglaterra. En 1845 viajó a Cuba, Nueva York y Filadelfia, enviado por el secretario de Instrucción Pública, Mariano Riva Palacio, para estudiar el sistema penitenciario estadounidense. Ojo aquí. En 1847 se encargó de establecer el servicio secreto de correos en México y Veracruz, así como el combate de guerrillas contra el ejército estadounidense en el camino a Puebla. Para 1848 fue diputado por Puebla, igual que en 1850. Durante la presidencia de José Joaquín Herrera fungió como ministro de Hacienda. El 4 de julio de 1846 y al 13 de enero de 1851. También durante este periodo de Mariano Arista ocupó el mismo cargo. El 16 al 28 de enero de 1851 se asoció con Hangus Compañía para la construcción de una vía interoceánica en Tehuantepec. Se refugió en Estados Unidos por el exilio en la capital, que sufrió a manos del presidente Antonio López de Santana tras el triunfo de la Revolución de Ayutla. Fue ministro de Hacienda del presidente Ignacio Comonfort del 14 de diciembre de 1855 al 15 de marzo de 1856 y del 20 de octubre al 11 de diciembre de 1857. Durante este último año se opuso a la desamortización de los bienes eclesiásticos, por obvias razones. Fue uno de los golpistas que desconocieron la Constitución y fue procesado y marginado de la vida política. En 1860 publicó en la imprenta de Ignacio Cumplido la memoria sobre la Revolución de diciembre de 1857 a enero de 1858, donde trató de desmentir que hubiesen traiciones ideales liberales y de las reformas, pero también declaró su incertidumbre sobre respecto al porvenir del país. Ese mismo año, en Veracruz, publicó La rápida ojeada sobre la Revolución y el general Comonfort. En 61 publicó La reforma social en España y México, en la que despeja sus dudas sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos y la declaración necesidad del gobierno de administrar todos los bienes que pertenecen, recopila disposiciones legales al respecto en el periodo independiente, exacta las acciones del presidente Valentín Gómez Farías, pero omite toda rebelión de los polcos y critica las medidas extremas de los liberales, incluida la del entonces ministro Guillermo Prieto. En 1862, tras la amnistía decretada por los triunfantes liberales por encargo del presidente Benito Juárez, elaboró un estado de deudas pendientes del Estado mexicano, que fueron publicadas en México y cuestiones financieras con la de España, Inglaterra y la Francia, por Ignacio Cumplido. Ese mismo año, Paino escribe
a México y el señor embajador don Joaquín Francisco Pacheco, donde desmiente la composición maniquea y étnica de los partidos liberal y conservador en México, además de contener una defensa del Partido Liberal. También escribió entonces la carta que trata los asuntos de México, que está dirigida al general Forey, comandante jefe de las tropas francesas. Y con respecto a eh, que él defiende de forma como republicano a la población mexicana por las dificultades del establecimiento de una monarquía como tal y la limitación de la cultura francesa para el desarrollo de la civilización occidental. Es importante mencionar que Paino fue perseguido y capturado el 21 de agosto de 1863 en San Juan de Ulúa junto con Florencio M.G. del Castillo bajo cargos de conspiración. Tras conocer el gobierno de Maximiliano y compartir sus ideales liberales, incluso otros moderados como Manuel Orozco Iberra y José Fernando Ramírez, Paino fugió como edil de la Ciudad de México durante unos pocos días. Después del triunfo de la República fue perdonado, se le encomendó la revisión financiera del imperio y publicó cuentas de gastos, acreedores y otros asuntos del tiempo y intervención francesa del imperio. En 1868 por Ignacio Cumplido. Ahí demuestra la imposibilidad de sostener los gastos del Estado ni poder saldar las deudas con el apoyo militar francés. Por otro lado, Paino fue electo diputado por Tepic y reelecto tras legislaturas siguientes. Miembro destacado de la Sociedad de Geografía y Estadística, en su Valentín redactó un estudio sobre la historia antigua de México en 1870. Escribió también el Tratado sobre la Propiedad, el ensayo de un estudio de derecho romano y del derecho público y constitucional. Fue profesor de Historia Patria en la Escuela Nacional Preparatoria y de la Economía Política en la Escuela de Comercio. Todos estos cargos públicos son mencionados aquí en este video porque más adelante tendrá sentido. En 1882 fue senador y presidente de Manuel González, lo envió a París como agente de la colonización hasta 1885 y volvió a México en 1893 y fue senador presidente del Senado. Murió en San Ángel en 4 de noviembre de 1894, prácticamente inadvertido. Pero ¿por qué traemos al cuento, aparte del aniversario de su nacimiento? Porque Manuel Paino desarrolló todos los géneros literarios. Según Vicente Rivapalacio, incluso cultivó la poesía y los tretos en su juventud. Escribió textos enfocados a la docencia, principalmente de historia y de economía política, así como informes y testimonios de otros documentos. A partir de 1838 inició su colaboración en gran cantidad de periódicos y revistas. Desde 1842 publicó cuentos y narraciones de viajes en el Museo Mexicano, que fueron reunidas parcialmente en Tardes Nubladas 1871. Entre 45 y 46 publicó partes de El Fistol del Diablo. Aquí una obra importante, piedra de toque de la literatura mexicana, en la revista científica y literaria de México. Y si no la ha leído, es una oportunidad. Y en 1859 editó esta novela como libro. Participó en el Diccionario Universal de Historia y Geografía en 1853 al 56, coordinado por Manuel Orozco Iberra. Manuel Paino es considerado impulsor del cuento, del relato de viajes y de la novela corta en México, dentro del romanticismo, así como de la novela por entregas. Sus escritos costumbristas también constituyen la primera inclusión de este género y dan muestra de todas las esferas de la sociedad mexicana. Sus textos más reconocidos son sus novelas, como lo había mencionado anteriormente, El Fistol del Diablo, junto con El Hombre de la Situación 1861 y la clásica, Los Bandidos de Río Frío, 1892 a 93.
así como colaborador de otras publicaciones como el Mosaico Mexicano, el Año Nuevo, el siglo XIX, el Museo Mexicano, que dirigió junto con Guillermo Prieto, el Ateneo Mexicano, la revista científica y una sin fin. Pero yo traigo para este video, por ejemplo, lo que nos dice sobre un prócer de la independencia, de Ignacio Allende. Cito: Allende fue un mosquetero de la revolución. Comenzó batiéndose con la espada y la pistola, y pocos días antes de morir todavía arrojó sus balas a la frente de los jefes españoles. Los historiadores que lo conocieron lo describen como un hombre alto, bien hecho, hermoso, fuerte, ágil en el manejo de las armas, guapo y airoso, disparándose en su caballo contra los enemigos, resuelto y pronto de sus ataques, excelente militar para su época y un hombre de previsión. No siempre se siguieron sus consejos y sus inspiraciones, y quizá por esto, la guerra de independencia no terminó en el primer periodo, en el que hizo el mismo empuje terrible que la pólvora que se prende encerrada en una mina. La idea de la independencia y de la libertad aparece depositada en el cerebro de Allende mucho antes de 1810. Fue un autor de la idea o colaborador de Hidalgo. Parece que lo primero es más posible, pero la gloria reflejó de una manera más intensa en el anciano de Dolores, mientras la muerte y la tumba fueron igualmente negras e inexorables para los dos. Cierro la cita y este fragmento lo tomo de los episodios históricos de la Guerra de Independencia del tomo 1. Y es así como nos pinta Ignacio Allende en México a través de los siglos. Y podríamos decir que esta descripción nos da pie a por qué inicia la revolución de independencia. Se dice, o esto se cuenta, no hay fuentes que lo podamos sustentar, pero porque tenía un romance con la corregidora de Querétaro. Es por eso que se le avisa de que son descubiertos. Pero tenemos otro episodio que nos cuenta y que, bueno, es tan rico Manuel Paino al describirnos, por ejemplo, el tema de un alimento, el bistec. Desde que tenemos memoria, el bistec ya estaba ahí, pero todo lo bueno en la vida tuvo que invertirse, descubrirse o sugerir en algún accidente feliz. Hasta 1842, los capitalinos no estaban del todo familiarizados con este corte, pero el escritor Manuel Paino lo inmortalizó casi sin querer en una de sus crónicas para el periódico El Siglo XIX. En sus crónicas y novelas, Paino describe muchas estampas de la vida cotidiana en la Ciudad de México. Los bandidos de Río Frío, por ejemplo, escribió sobre las fiestas que se armaban cada domingo en las pulquerías y de cómo los parroquianos descansaban al día siguiente. Una costumbre que ellos mismos bautizaron como salones y que todavía algunos practican durante nuestros días. Pero la primera reseña de un bistec de la Ciudad de México no fue tan detallada ni siquiera intencionalmente. El primer bistec de la Ciudad de México, como ocurre en casi todos los escritores, un día Paino se levantó sin nada de qué criticar y sin un tema específico del que quisiera escribir. Así que salió a la calle a buscar inspiración al día siguiente. Esto nos lo cuenta el cronista Héctor de Mauleón. No tenía nada que contarnos, ¿no? El escritor simplemente recogió en el centro, por la calle Plateros, hoy Madero, esperando a encontrar algo que llamase su atención. A la hora de la comida, ya muy enojado, decidió entrar al Café Paoli, que estaba en la segunda de Plateros número 3, justo en el mismo edificio que ahora alberga un centro joyero. Paino pudo haber entrado en cualquiera de muchos otros locales y restaurantes de la calle, pero afortunadamente entró a uno cuya carta incluía un platillo de novedad, el bistec. 27 años antes, el escritor Alejandro Dumas había hecho
del bistec, es decir, de ese corte de carne. Toda una sensación entre la sociedad francesa. Pero a México llegó tarde. Tal vez ahora nos parece gracioso que el pedazo de carne más común en la Ciudad de México fuera una novedad, pero claro que lo fue. Además, la tropicalización de lo que lo que hicieron los capitalinos, somos maestros. Hizo maravillas con el bistec. Bistec encebollado, en taco, con queso a la mexicana, la soldadera. El nombre del bistec, desde luego, es más mexicano. Fue tomado de un anglicismo, brick steak, que significa simplemente trozo de carne de res. Esa tarde, monótona y poco creativa, el mesero del café Paoli le ofreció a Paino novedosos platillos. Según su crónica, el bistec hizo un poco a poco que se olvidara de su mal día y pusiera su atención en el aroma que emanaba del trozo de carne, que le había llevado hasta su mesa. Una vez que lo terminó de comer, debió costarse 3,5 cuartos reales. Tomó de su cartera jalada por mulas, a la que cariñosamente llamaba Omnibus Tacubaya, y le platicó del bistec. Cada pasajero que se subía después que llegaba a su casa escribió su reseña, la primera registrada en un bistec servido en la Ciudad de México. Y quiero imaginar, o quiero pensar, que este tipo de personajes como Manuel Paino, tan prolífero, tan su servicio a la patria, sus aportaciones literarias, ojalá tuviéramos algún político que estuviera de ese nivel.